Hola, mi nombre es Joaquín Castillo, yo soy el psicólogo de la escuela y hoy estamos aquí reunidos para revisar los resultados de Alex Castillo. Vamos a revisar los resultados de su evaluación. Entonces, Alex fue referido por el equipo de éxito estudiantil o SST para una evaluación acerca de unas preocupaciones que tenían sus padres y sus maestros acerca de su progreso académico, de sus calificaciones en la escuela y aprendizaje, su habilidad de organizar sus cosas en la escuela y en la clase y en casa, y también problemas de atención. Entonces, hicimos diferentes pruebas, diferentes tipos de información para hacer una recomendación al final. Entonces, revisamos sus registros médicos, revisamos hicimos observaciones, pruebas estandarizadas, que lo que quiere decir eso son pruebas donde sus resultados se comparan con otros estudiantes en Estados Unidos de su misma edad. Entonces, hicimos un par de pruebas de inteligencia, y también hicimos unas escalas de comportamiento, que son más o menos unos cuestionarios que ustedes completaron, también sus maestros y también él. Entonces vamos a repasar todos estos resultados. Si tienen alguna pregunta, sé que estoy hablando bastante rápido, no duden en preguntarme. Entonces vamos a revisar primero su historial de salud. Un poquito, Alex es un estudiante de 13 años, que está en nuestra escuela secundaria, está en el grado 8. Su madre reportó que tuvo un desarrollo normal, que hizo todo, empezó a hablar a edad más o menos normal, caminar, todo eso, no hubo ninguna preocupación ahí. Lo que sí, la información que sí salió fue de que él fue diagnosticado con trastorno déficit de atención e hiperactividad, TDAH o ADHD, como se le llama también, en el otoño del 2015. ¿Ok? Ahora voy a revisar las observaciones. Yo lo fui a observar en unas de sus clases. En su clase de historia, lo que noté es de que él estuvo concentrado y enfocado en el 94% del tiempo. ¿Qué quiere decir? Estaba haciendo lo que se le había pedido al maestro. Y siguió las instrucciones más o menos el 50% del tiempo independientemente. ¿Qué quiere decir? Que el maestro dio la instrucción a todos y él la siguió el 50%. Ahora, cuando el maestro le llamó la atención individualmente, le dijo que siguiera la instrucción, él siguió las instrucciones el 90% del tiempo, que es bastante alto. Y también en esa clase hubo bastante estructura. Quiere decir que lo que tenían que hacer estaba bastante claro, las instrucciones estaban claras. ¿Okay? Ahora, en otra de sus clases, que lo miré, fue en su clase de inglés, donde estaban trabajando en grupos, entonces no hay tanta estructura en esa clase, porque están trabajando en pequeños grupos. Entonces, ahí Alex, estuvo concentrado el 53% del tiempo y siguió las instrucciones del maestro independientemente el 26% del tiempo. Cuando el maestro le llamó la atención individualmente, él siguió las instrucciones el 52% del tiempo. Y eso lo que noté es que se distraía un poco a veces con el ruido, con el compañero de al lado a hablar, o se volteaba para otro lado. Entonces, cuando hay menos estructura, cuando el maestro estaba más lejos de él, menos concentrado estaba. ¿Okay? Es importante hacer esa nota. Ahora vamos a revisar las pruebas estandarizadas. Entonces, tienen en sus notas una gráfica parecida y otras más para interpretar los resultados. Y esta distribución lo único que nos dice es de que si 100 estudiantes toman una prueba, más o menos dónde van a caer. Entonces, en el promedio caen más o menos el 68, ¿verdad? La mayoría. Luego, en el promedio bajo, en el promedio alto, si los juntamos todos, es el 95% de los estudiantes. Ahora, en el muy alto o bajo, perdón, en el alto y el bajo es 99% y así. Entonces, más o menos el promedio cae aquí, que es la mayoría, porque a veces decimos el promedio y la gente piensa que es algo malo. Entonces, vamos a revisar todo esto es el promedio y vamos a interpretarlo un poco, ¿ok? La primera prueba fue la escala de inteligencia Wechsler para niños en quinta edición. Entonces, estas pruebas de inteligencia están diseñadas para medir la capacidad de un individuo para tener éxito en el entorno como el de la escuela. Entonces, nos ayuda a ver sus diferentes componentes de su inteligencia para aprender, ¿verdad? Entonces, el componente verbal, cuando se le da información verbal y él tiene que manipularlo un poco y hacer cosas. Visual espacial, en esas pruebas él tuvo que hacer un poquito como un rompecabezas de 3 dimensiones más o menos, y eso nos ayuda. Usamos nuestra visión, nuestra capacidad para resolver problemas. Razonamiento fluido, también en la memoria de trabajo. Entonces, cuando recibimos información la utilizamos, la manipulamos un poquito y la utilizamos para resolver problemas. La memoria de trabajo, que es nuestra memoria corta, que también se le llama, cuando nos dan algo, un poquito de información y la utilizamos rápido.
la mantenemos ahí en nuestra memoria, y nuestra velocidad de procesamiento también se midió, que es como cuando recibimos información, ya sea verbal o vista, y tardamos un poquito en descifrarla un poquito para poder resolver un problema, cuánto nos tarda. Entonces, él estuvo en el promedio en general, más o menos aquí en todas. En unas estuvo como en la velocidad de procesamiento y visual espacial, estuvo en el promedio bajo, pero aún así estuvo muy cerca del promedio. Entonces, eso lo que nos dice es que sus habilidades para aprender están más o menos donde tienen que estar en general, están en el promedio, donde están la mayoría. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ahora, también se le hizo la prueba de desarrollo de integración visual y de motor, o BMI, que eso lo que tenía que hacer es, le enseñamos una foto, un dibujo, y él tenía que copiar dibujos un poquito con su mano. Entonces, eso lo que nos dice es cuando recibe información que él está viendo y luego la tiene que hacer con sus manos, con sus habilidades de motor. Él sacó en el promedio sacó un 89, que está más o menos en el promedio también. En el promedio bajo, casi aquí. Y él también me dijo que ese día tuvo un día difícil en la escuela, entonces eso también pudo haber impactado sus resultados. ¿Okay? Pero aún así estuvo en el promedio. Luego revisamos las escalas de comportamiento o rating scales. La primera fue el Conners 3, y esto lo que nos ayuda es nos da más o menos relaciones de síntomas con el TDAH o ADHD. Entonces, como lo tomó los maestros, lo tomaron 3 maestros, el padre y también Alex, cuando miramos todos los resultados, lo que resaltó un poquito fue que la mayoría o todos dijeron que dieron una escala muy elevada, entonces un poquito más alta, en inatención, en hiperactividad, impulsividad y un poquito de agresión. Esto lo que nos dice es de que él tiene un poquito de dificultad como por ejemplo, en clase tiene niveles altos de actividad, es un poquito inquieto, es un poquito impulsivo, dificultades para concentrarse a veces, poca atención o atención se distrae un poquito, dificultad para empezar y terminar sus tareas. Y ahora también cuando Alex tomó la prueba él, una de las cosas que dijo que eran muy ciertas acerca de él, o mucho o muy ciertas acerca de él, dijo que tengo problemas para concentrarme, me cuesta quedarme quieto a veces, me distraigo con las cosas que están pasando a mi alrededor y es difícil para mí prestar atención a los detalles. Entonces, lo que quiere decir más o menos esto todo, lo que nos indica es de que hay bastantes síntomas acerca del ADHD. Ahora, que eso es, como dijimos al principio, él tiene una diagnosticación de ADHD, que entonces no es una sorpresa para nosotros. Ahora, también también le dimos esta prueba que se llama el Brief 2, y esto lo que revisa es la función ejecutiva. Entonces, la función ejecutiva la utilizamos para muchas cosas, como para regular nuestro comportamiento, nuestras emociones. Entonces, especialmente cuando tenemos que resolver problemas o reaccionar a cosas nuevas. Entonces, lo revisamos en general en varias partes, igual cuando lo tomaron los maestros, los padres, y cuando lo tomó él. Y lo que vimos más o menos en que lo que todos estaban viendo en general fue que lo que nos dicen estos resultados es que Alex muestra dificultades con la memoria de trabajo y con la planificación y la organización. Y esto también lo que nos dice es de que a veces estos estudiantes que tienen resultados similares tienen problemas con el comportamiento a menudo, o se distraen, no ponen mucha atención a los detalles, tienen dificultades para completar los trabajos a veces, o interpretar la nueva información, o a veces controlar sus emociones un poquito, y puede resultar un poquito agresivo. Entonces, este es otro pedazo de información que nos sirve cuando queremos tener una buena foto de sus habilidades en general. ¿Okay? Ahora vamos a revisar si él mide las caracteres para acceder a los servicios de educación especial. Entonces, cuando vamos a determinar si un estudiante va a calificar para los servicios de educación especial, hay muchas categorías, hay 13 categorías. Entonces, una de las categorías que estamos mirando para él, que más o menos él mide las cosas,
o la recomendación que vamos a hacer se llama otros medios de salud o OHI, Other Health Impairments. Y esto lo que quiere decir es de que el estudiante tiene una limitación por una enfermedad. Entonces, por ejemplo, se debe a problemas de salud aguda. Entonces, como él tiene una diagnosis de ADHD o TDAH, eso mediría esa parte de la calificación. Quiere decir que ahí sí mide esa parte, pero hay otra. Para calificar en OHI también tenemos que ver que el ADHD o el TDAH también le está afectando su rendimiento escolar en sus pruebas. Y esto fue bastante evidente cuando comparamos con sus pruebas y sus calificaciones que tuvo. Que quiere decir que para mí, con esta información, yo digo que sí le está afectando. El TDAH o ADHD está afectando su capacidad para acceder al currículum y la información de la escuela y poder aprender. Quiere decir que sabemos que sus habilidades están acá y por esta razón parece que esto lo está afectando para que pueda él aprender. Entonces, mi recomendación sería que él calificara bajo la calificación de OHI. También miramos otras calificaciones, pero para mí me parece que esa sería mi recomendación. ¿Okay? Ahora, ¿cómo le vamos a ayudar? Yo les recomiendo a ustedes y al equipo, y lo vamos a tomar esa decisión juntos, que unas cosas que le podrían ayudar a Alex sería en su clase sentarse cerca del maestro, porque cuando vimos en las observaciones, cuando el maestro estaba cerca, cuando el maestro le llamaba la atención individualmente, él hacía caso la mayoría de veces del tiempo. Más estructura en la clase, también le ayudaría a él. También otra recomendación que haría yo es señales de atención, para cuando el maestro da una instrucción, asesorarse que él está poniendo atención. Que a veces puede ser como si me escuchas, aplaude 2 veces. Y entonces si el estudiante aplaude 2 veces, quiere decir que sí le estoy escuchando al maestro y voy a escuchar la instrucción que me va a dar. Y también las instrucciones muy directas les sirven mucho a él para saber lo que tiene que hacer y no sentarlo a veces cerca de las ventanas porque se puede distraer con el ruido de afuera. Entonces, esas serían unas de las recomendaciones. Hay bastantes en el papel. Podemos revisarlas más si tienen alguna pregunta, pero como no hay mucho tiempo, vamos a terminar la junta aquí. Entonces, si tienen alguna pregunta, no duden en preguntarme. Gracias.